Buen y bendecido domingo o día del Señor. 20 de febrero queremos compartir contigo de la palabra de Dios del primer culto que se registra en el libro de los Hechos. Pero también es importante decirlo, hay muchas razones por las cuales Dios desea que tú, yo, cada uno que busca, necesita o encontró a Dios, se congregue. En Mateo 18:20 dice claramente: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Él está en medio de ellos. Pero este pasaje tan citado y tan conocido no dice ni debe entenderse cada uno en su casa. Hay gente que cree porque se queda en su casa, se está congregando. No es esto lo que dice la palabra de Dios. Dios indica dónde quiere y es donde Él quiere, no donde tú quieres. Si leemos en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 12, como en Hechos 2, cuando sucede el evento de Pentecostés que da vida o inicio a la iglesia en el primer siglo, vamos a encontrar que los creyentes no estaban en distintos hogares, no estaban en distintas casas, sino que estaban en un lugar determinado. Es allí donde el Señor manifiesta esa gracia derramando el Espíritu Santo sobre ellos. Es verdad y correcto que la cena del Señor, la enseñanza se hacía en distintos hogares, pero determinados eventos se centralizaban o en algún lugar abierto o en una casa determinada que permitiera que el grupo de los que eran la iglesia en ese momento se reuniera. También es cierto que la historia es clara respecto a que la iglesia de Cristo Jesús, que no es una religión determinada, no tuvo templos hasta el siglo IV. ¿Por qué? Porque estuvo proscripta, perseguida y sufrió dificultades tanto de parte de los judíos como de las autoridades romanas. Sin embargo, este es el tema de esta mañana para compartir contigo que lo hablamos hace poco en la iglesia. Hay varias razones para congregarnos, es decir, asistir a una iglesia, ser parte de la iglesia y involucrarnos en las cosas de Dios. Los que participamos en un culto viene de cultivar, de haber hallado a Dios, de haber descubierto la importancia de Dios para nuestra vida, lo hacemos por distintas razones. En muchos casos fuimos invitados. Otros, me pasó a mí, como le pasó a mi familia, sentimos la necesidad de acercarnos a Dios y buscamos una iglesia que creíamos se predicaba y enseñaba la palabra de Dios y no la religiosidad que hoy domina muchas iglesias. En otros casos, hay gente que comprendió que era bueno y que era necesario acercarse a una iglesia, congregarse y renovarse espiritualmente. Y en muchos casos, Dios puso el anhelo en una persona de relacionarse con otros creyentes y encontrar un lugar donde pudiera recibir palabra de Dios, pero también adorar al Señor. Él es quien nos invita y quiere que nos relacionemos unos con otros, como lo enseña Mateo 11, 28, pero también en Hebreos 10, 25, donde nos anima a estimularnos unos a otros, como es mi propósito en esta mañana, y congregarnos. Y no dejar de hacerlo, como algunos tienen por costumbre, más luego de los efectos de la pandemia. Las mismas figuras que la Biblia usa, figuras bíblicas de lo que es la iglesia, nos hablan de la importancia y el rol que tiene la iglesia de vincularnos, de relacionarnos, de ser parte. No es un lugar donde se amontona gente, no es un montón de gente. Hay iglesias que quieren ser muchos. Eso no es iglesia. Por eso se la compara con un edificio en construcción, con un ejército en marcha, con un cuerpo humano interconectado y necesitado entre sí, como miembros que son partes del cuerpo de Cristo, donde Cristo, ningún papa, ningún pastor, ningún sacerdote es la cabeza. Cristo es la cabeza. Los pastores enseñan, predican, cumplen un rol, pero también somos pueblo y familias de Dios. Dos figuras importantes que también hablan del rol y la importancia de la iglesia. Cada figura está resaltando algún aspecto importante de este propósito de ser iglesia, que es algo único y es la única agencia del reino de Dios que no está vinculado a una denominación en particular, ni tampoco a una religión. Recordemos que, por ejemplo, algo que es muy común, pero es un error. Jesús no funda la Iglesia Católica. Esa iglesia no existe hasta el siglo IV o V. Lo que surge es una iglesia, el cristianismo,
los del camino, los que siguen al Señor. Y cada aspecto, y esto es interesante, en la verdadera iglesia del Señor, todos los creyentes son laicos. Laicos viene de una palabra griega que significa pueblo, laos. Y todos, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9, son sacerdotes. No hay un grupo especial. Por eso es importante entender, conocer la palabra de Dios que contrasta con las religiones que pretenden arrogarse la exclusividad de ser la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es aquella que responde a las enseñanzas de Jesús, enseña lo que Jesús enseña y tiene el modelo que surge de la palabra de Dios y no la que los hombres con doctrinas humanas han creado. Es indudable que la iglesia, partiendo de un modelo bíblico, es un ámbito específicamente de relaciones. Uno se relaciona con Dios, se relaciona con otros y se vuelve a relacionar con uno mismo porque Dios quiere hacer de ti, de mí, de nosotros, personas nuevas. Para comprender esto y enriquecernos, quisiera hablarte de el libro de los Hechos, capítulo 20, del verso 6 al 12, donde hay una reunión cristiana con varios detalles y que nos da interesantes cosas para tomar en cuenta como modelo de lo que es la verdadera iglesia del Señor. El texto que voy a usar está en Reina Valera contemporánea, un texto precioso. Voy a tomar del verso 4 porque lo voy a mencionar. Dice el texto así: lo acompañaban Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaban en Troas. Nosotros, cuando este libro, el libro de los Hechos, usa el plural, es porque está Lucas allí, compañero del apóstol Pablo, y se refiere a él. Y este plural implica la compañía, la presencia de Lucas junto con el apóstol. Dice, nosotros salimos, en el verso 6, de Filipos en el barco, después de la fiesta de los panes sin levadura. 5 días después nos reunimos con ellos en Troas y allí nos quedamos 7 días. Este no es un dato menor. Pablo pasa allí varios días y no se menciona que ningún día, ni siquiera el sábado, hacen una reunión. Pero el verso 7 de Hechos 20 dice qué día la iglesia acostumbraba a reunirse. Y esto está probado. Si uno lee y busca un libro que es de el año 50, antes que los evangelios, llamado la Didache, dice claramente este libro extrabíblico que la iglesia se reunía el día domingo, conocido en la Biblia como el primer día de la semana. Hechos 27 dice así: el primer día de la semana, los discípulos se reunieron para partir el pan. Pablo estuvo enseñándoles, es decir que esta no es una reunión como otras donde había varios predicadores o varios maestros, sino Pablo está enseñando allí. Pero, como que tenía que salir al día siguiente, el día siguiente es el lunes, alargó su discurso hasta la medianoche. Recordemos que Lucas, el autor de este libro, la persona que Dios está escogiendo, era un gentil, no era judío, no venía del judaísmo, entonces los días, las medidas que está usando son las medidas romanas. En el aposento alto, dice el verso 8, se habían reunido muchas lámparas. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana del tercer piso. Este era el lugar de reunión, en un tercer piso, un edificio particular porque las casas del primer siglo generalmente eran de 1 o 2 plantas. Tenía una tercera planta. Pablo se extendió, y dice esta versión Reina Valera contemporánea, demasiado en su predicación. Se entusiasmó. A Pablo también le pasaba esto. Lo bueno que no es el único que le pasa. Eutico, que estaba allí en la ventana de la tercera planta, lo venció el sueño y se cayó. Cuando lo levantaron, dice el texto, estaba muerto. Entonces Pablo prontamente bajó, se echó sobre él, lo abrazó y le dijo a los que estaban allí, no se alarmen, está vivo, está vivo. Después de volver a subir, partió el pan, comió, y luego siguió hablando hasta que amaneció, día lunes. Entonces siguió su viaje de acuerdo al propósito que Dios tenía. Pasaje precioso e interesante del cual yo te quiero hablar y nos muestra un culto cristiano, nos cuenta varias cosas. Pablo, según el verso 3,
está culminando su tercer viaje misionero, viene de Grecia hasta Troas para evitar un complot que los judíos estaban armando en su contra. La iglesia siempre tuvo dificultades con este grupo religioso. Hechos 23. Se queda allí por una semana, dice el versículo 6. Junto con él venía un grupo de distintos hermanos que se habían adelantado, verso 4, los cuales posiblemente representaban las iglesias que habían hecho una ofrenda especial, una colecta especial para las iglesias de Judea que estaban pasando una hambruna, una situación de escasez, de estrechez económica. Y Pablo quería llegar para Pentecostés y pasar ese tiempo allí en la iglesia de Jerusalén antes de volver a su iglesia de origen, que era la iglesia de Antioquía. Se reúnen, en tercer lugar, el primer día de la semana. No es un dato menor. No se reúne el domingo. En ningún texto del Nuevo Testamento dice que la iglesia del Señor guardaba el día sábado. La iglesia guarda todos los días. Dios es un Dios que quiere que tengamos una vida espiritual, no un día determinado. Pero el día que ellos escogieron para reunirse, dice claramente este pasaje, es el primer día de la semana. ¿Por qué ese día? Porque es el día en que la iglesia surgió en Pentecostés, es el día en que Jesús resucitó y es el día en que el Señor pone en el corazón de la iglesia algo nuevo y distinto al judaísmo, reunirse y celebrar que Cristo está vivo y está vivo en sus corazones, en sus vidas. Es el mismo día precisamente que surge en Pentecostés una iglesia pujante. Ahora, esto es interesante. Este párrafo menciona el día que se reunían, qué hacían ese día y la circunstancia por la cual Pablo alarga su discurso hasta la medianoche, causando que ciertos elementos combinados hagan que Eutico se caiga de la tercera planta. El lugar está en el tercer piso, dice claramente el versículo 9 al final. La mención de que había muchas lámparas, esto indica que posiblemente era el atardecer o la noche, el horario de la reunión. Nosotros también solemos reunir a la tarde o a la noche porque queremos que cada uno a la mañana esté tiempo en familia, descanse, se levante sin apuro, sin reloj, busque a Dios y con los suyos comience el día del Señor, descansando, meditando y luego a la tarde nos reunimos como familia de Dios. En el verso 8 implica justamente esto que fue la tarde. Y el humo combinado de tantas lámparas con la hora avanzada, más el cansancio de un fin de jornada y un fin de semana. Acuérdense que en aquella época todos trabajaban el sábado inclusive y es el primer día de la semana el que descansaba. Se puede haber combinado para que Eutico, significa afortunado en griego, se duerma y caiga de donde se había ubicado al sentarse en la ventana de la tercera planta. En este pasaje se distinguen elementos centrales de una reunión en nombre del Señor, lo que nosotros llamamos reunión oculto para Dios. El día en que se hace, que no es el sábado, el pan que se parte celebrando y recordando lo que Cristo había hecho, un lugar determinado, una casa, no varias casas, una casa, un lugar determinado, y la iglesia allí reunida escuchando la palabra de Dios. Es posible que también hayan tenido un tiempo de adoración que era común y no había instrumentos, no porque estuvieran prohibidos, no porque no se usaran, simplemente porque la iglesia tenía algunas dificultades, tanto con los judíos como los romanos, y evitaba tratar de captar la atención por las persecuciones que estaban sufriendo. ¿Qué ocurre, amado, cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Dios, como edificio de Dios, como ejército de Dios, como nación santa, como pueblo llamado para proclamar su nombre y adorar su presencia entre nosotros? En la iglesia nos encontramos, nos relacionamos como una familia espiritual. Nos animamos unos a otros, como dice Hebreos 10:24. Oramos unos por otros, nos interesamos en saber lo que Dios está haciendo y en lo que queremos que Dios haga en el otro. Por eso nos recibimos, nos saludamos, nos compartimos tiempo y también nos visitamos porque entendemos que Dios está trayéndonos a tener compañerismo cristiano. Cuando nos quiera visitar como iglesia, aquí en la ciudad de Santa Fe, Saspe, 3111, una cuadra, legislatura, se reúne la iglesia cada domingo
del año. No vas a notar el amor de los hermanos y el funcionamiento, no como una gran iglesia. No nos interesa ser una gran iglesia, nos interesa el propósito de Dios, ser una familia espiritual y que la palabra de Dios se proclame y la gente adore, participe en un culto donde puedan abrir sus corazones, percibir la presencia de Dios, percibir el amor de Dios, percibir el amor entre los hermanos y ser alcanzados por la gracia de Dios. Dios aún está trabajando en nuestras vidas. Por eso hemos decidido agradar y honrar a Dios, apartando este día y reuniéndonos en este lugar que el Señor nos dio. Somos la iglesia más antigua de la ciudad. Cantamos juntos, adoramos como pueblo de Dios, honrándole, y sabemos que eso es bueno y que es bueno también para ti. Por eso invitamos a la gente a que adore a Dios, a busque a Dios. Presentamos nuestras ofrendas sabiendo que con ellas contribuimos a la extensión del reino de Dios, al sostenimiento de la iglesia, pero también para que funcionen los ministerios y los propósitos de Dios que ha levantado entre nosotros. Oímos y aprendemos la palabra de Dios, porque para servir es necesario crecer y estar fundado en el conocimiento de su persona, de su obra, de Cristo, el cual está plasmado en el Nuevo Testamento. Ese crecimiento se potencia si hay unidad de propósito y misión cuando somos iglesia. La iglesia, en ocasiones y cada vez más, es también un lugar de refugio, donde las personas que han sido lastimadas, golpeadas, abandonadas, rechazadas, o están decepcionadas de la vida o de otras personas o de la religión misma, van a encontrar un lugar distinto y la palabra que sana, que transforma y que te lleva a esa gracia que trabaja y te convierte en una persona distinta en la cual Dios mora, habita y hace lo que solo Él puede hacer, amarte y transformarte. En la administración, el Espíritu Santo trabaja de distintas maneras porque aquí también cada uno de nosotros hemos sido un nautica, hemos caído o por el pecado, o por el vicio, o por el resentimiento, o por la amargura, o por lo que otros han hecho. La iglesia es una comunidad donde la gracia se manifiesta en unos y en otros y en distintas maneras, pero en todos es el mismo amor, el mismo Señor, el mismo Padre y el mismo Espíritu que manifiesta su gracia. Hermano, amigo, si estás en luchas, si has pasado una semana difícil, si tu vida es complicada, si hay problemas en tu hogar, en tu corazón o en tu familia, entonces te invitamos. Busca una iglesia, comparte, celebra, porque esto trae alivio a tu vida y te acerca a Dios. Una cosa es cierta. Muchas personas están buscando una salida, una respuesta a sus necesidades espirituales, a su interior. Y la iglesia tiene este propósito: permitir que la obra de Dios se realice en tu vida, ayudarte, apoyarte, porque lo ha hecho en nuestras propias vidas. Por eso es importante el testimonio, el compartir con otros. Mi vida fue cambiada cuando me acerqué a una iglesia cristiana y dejé la religión o la religiosidad que pensé que era parte de la iglesia, ¿verdad? Y me di cuenta que la iglesia verdadera no es un nombre, es aquella que entiende, sigue y comparte las verdades de Dios. Finalmente, dice el verso 11, los hermanos, una vez que Eutico se recupera, vuelven al aposento alto para partir el pan y pasar ese tiempo como familia, como hermanos, como familia de Dios, lo cual se prolonga hasta el amanecer porque disfrutaban de eso. La iglesia tiene el propósito de esto, de reunirnos, hacernos en el Señor, tener compañerismo cristiano, ayudarnos en el proceso que Dios quiere tener en cada persona, en cada familia, de sanar, restaurar y levantar a los Euticos que hay y están necesitando o buscando de Dios. Si estás caído, si estás abatido, si estás desanimado, si tienes necesidad de Dios y estás dispuesto, te invitamos a que busques a Dios. Busca una iglesia que sea bíblica. Búscala. No busques la iglesia más cercana, no busques la que está cerca de tu casa. Busca aquella que habla, enseña de Cristo y donde te encamine en el camino de Dios. Puedes visitarnos cuando quieras, pero sobre todo, abre tu corazón a Dios, porque Dios sí quiere ser, no una visita, quiere habitar en tu vida y transformarla. Dios te bendiga y que si aún no has recibido a Cristo, esta misma mañana, este mismo día, lo puedes hacer. Bendiciones.